Muy buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén aquí con nosotros. Muy contentos, esperando que todos ustedes lleguen y, y puedan escuchar este mensaje tan poderoso que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Estamos comenzando el año 2021, un año que va a ser lleno de abundancias a pesar de todo, lleno de bendiciones. Vamos a tener una cosecha muy fértil, vamos a tener el fruto, que son muchas bendiciones que vamos a recibir de Papá Dios. Pero para poder hacer eso, tenemos que alistarnos, tenemos que desarrollar capacidad, tenemos que desarrollar habilidad, tenemos que desarrollar mucha ejecutoria y hacer todas las cosas bien y escoger cuáles son las cosas que se tienen que hacer bien. Hay que escogerlas. En inglés se dice eso, doing the right things, haciendo las cosas correctas y haciéndolas correctamente, and doing things right. Entonces aquí estamos esperando que todos ustedes vayan llegando con un poco de música de background instrumental. Ustedes saben un poco del camino mío. Definitivamente que todos tenemos de alguna forma influencia positiva en nosotros. Es muy importante rodearse de personas que están en los caminos de Dios. Muy importante que nos den un buen consejo para poder tener una buena cosecha. Yo diría que anteriormente nos habíamos referido un poco a la importancia de tener metas que nos motiven, la importancia de tener sistemas que nos direccionen, muy importante tener relaciones que nos apoyen, muy importante tener herramientas que nos eleven nuestro nivel. Es muy importante también tener mentores, tener personas dentro de nuestro círculo de confianza que tengan la sabiduría, el discernimiento, la inteligencia intelectual, emocional y espiritual para que nos apoyen continuamente. También este año habíamos hablado de los 10 mandamientos, habíamos hablado de la importancia de seguir los mandamientos, la importancia de no adorar dioses ajenos, la importancia de escoger exactamente a quién vamos a seguir, de no utilizar el nombre de Dios en vano, la importancia también de utilizar o por lo menos un día a la semana de conectarnos fuertemente con Dios. Es importante aprender a ser buenos padres y madres y también honrar a nuestros padres. Muy importante también hacer las cosas correctamente, no cometer adulterio, no robar. Ustedes saben que todas las cosas que Dios no aprueba, dar falso testimonio, ser chismoso, todas esas cosas tenemos que ser muy prudentes. Tenemos que dejar que Dios nos bendiga a nosotros a través de una cosecha, que es el tema de hoy. Adriana, ¿me puedes escuchar correctamente? ¿La música de background está muy alta o está bien? ¿Estamos bien? ¿Me puedes escuchar bien? Ok. ¿Qué cosa es una cosecha abundante? Cuando hablamos de una cosecha abundante nos estamos refiriendo de que el año pasado fue difícil, este año va a ser un año de abundancia, pero tenemos que manejar las cosas correctamente, tenemos que aprender a entender de qué se trata la cosecha, tenemos que aprender principios, estar conectados espiritualmente con la Biblia. Ya sabemos que Dios tiene un sistema de bendiciones. Estas bendiciones nos guían a nosotros porque Dios tiene un sinnúmero, vamos a decir, una cantidad ilimitada de bendiciones para cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que buscar la forma de convertirnos en un vaso, en un recipiente que va a recibir todas estas bendiciones. Número uno, tenemos que entender que Dios tiene un límite ilimitado, o sea, no tiene límites para las bendiciones de nosotros. Él siempre está buscando de que nosotros seamos una vasija que sea grande, una vasija que sea capaz de desarrollar capacidades, habilidades y ejecutoria para poder pasar al próximo nivel. Y nuestro trabajo es alistarnos, aumentar esta capacidad, desarrollar habilidad ejecutoria y poder recibir todas estas bendiciones correctamente, convertirnos en el recipiente, en la vasija ideal. Necesitamos un proceso transformativo porque Dios nos diseñó a su semejanza, prácticamente perfecto. Eso somos nosotros en Dios. Sin embargo, nosotros tenemos nuestra naturaleza, que es una naturaleza, digamos, más humana,
y continuamente tenemos que renovarnos, tenemos que pasar al próximo nivel continuamente y transformarnos para poder llegar a ser esa criatura casi perfecta, hecha a la semejanza de Dios. Pero vamos a encontrar en el camino muchos obstáculos que van a tratar de detenernos de ese potencial que tenemos nosotros. Y vamos a también recibir mucha ayuda en el camino para podernos ayudar a alcanzar ese potencial. Yo diría, la primera herramienta poderosa que utiliza Dios para mejorarnos, para darnos un mapa, para poder lograr todos estos objetivos que nos legó a nosotros es la Biblia. La Biblia en Timoteo 3, 16, 17 dice que prácticamente es inspirada, respirada por Dios, ¿ok? Sobre los autores de la Biblia, y es muy útil para enseñar, para corregir, entrenar y hasta reprender en lo que es lo correcto, enseñarnos esas cosas. Es una gran bendición de la forma que yo lo veo de Dios, es un regalo increíble. La Biblia es el mapa para lograr una vida mucho mejor y es la llave para nuestro futuro que puede abrir todas las puertas que nosotros queremos, porque nos conecta con Dios, nos conecta con su sistema de creencias, el sistema de apoyo y todo lo que necesitamos nosotros. Si al principio yo estaba diciendo de que prácticamente nosotros necesitamos tener metas que nos motiven, sistemas que nos direccionen, relaciones que nos apoyen, herramientas que nos eleven y mentors y ayuda que nos lleve como una guía, es importante saber de que definitivamente la Biblia es un mapa, es una llave para todas esas cosas, y es más que nada la palabra de Dios. Es muy importante. Cuando nosotros estudiamos, reflexionamos y aprendemos de la Biblia a través de leerla, es muy importante leer la Biblia, también estudiarla, hacer self-study, muy importante asistir a las clases bíblicas, estos mensajes que damos nosotros, atender a los servicios de la iglesia, nos ponemos en una posición de discipulado y descubrimos que número uno, el primer paso de poder lograr esta transformación y convertirnos en la criatura perfecta para Dios es tener obediencia con Dios y con las personas que ellos nos ponen, los mentores, los profesores, la ayuda, para poder convertirnos en un gran discípulo y aprender los principios. Segundo, necesitamos tener mucha generosidad con nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros para convertirnos en un servant leader, o sea, en un líder que sirve a Dios y a los demás. Tercero, tenemos que ser desposeídos desde el punto de vista de que tenemos que entender que estas cosas no son solamente para nosotros, estas bendiciones, sino que tenemos que apoyar a los demás con estas bendiciones, y eso se llama apostolado. Si tú determinas que hay servant leaders, hay líderes que sirven a Dios y a las demás personas y necesitan un poco de ayuda, ya estás en apostolado, creas organizaciones, sistemas, ayuda y enseñanzas para poderlos ayudar, que es lo que estoy haciendo hoy con ustedes yo. Después nos llega el discernimiento y aprendemos a ser padres y madres para aquellos que no han podido tener paternidad. ¿Sabías tú que hay muchos adultos que andan por la vida? Como dice el suegro mío dice que las personas andan por la vida, me encanta mi suegro, muy sabio. Las personas andan por la vida buscando paternidad porque no la tuvieron. Entonces es importante nosotros no solamente ser buenos padres, buenas madres y ser un buen ejemplo, sino buscar paternidad y dársela a los demás también. Y al final lo que va a suceder es que Dios nos va a elevar tanto que vamos a poder manejar muchos recursos, ¿okay? Muchos tesoros, muchos tiempos de horas voluntarias, muchos talentos de personas que lo van a depositar, porque lo que estamos haciendo nosotros es que tenemos un sistema que es una buena masija y vamos a poder hacer mucha filantropía, mucha ayuda al prójimo. Pero tenemos que empezar otra vez, discipulado, después tenemos que ser líderes, después tenemos que estar en apostolado, después buenos padres y madres, no solamente para nuestros hijos, sino para todo el mundo, y al final Dios nos va a dar el talento, el tiempo y los tesoros, no solamente de nosotros, sino de muchas personas, y vamos a poder ayudar a muchas personas más. El tema de hoy viene siendo lo que se llama una cosecha abundante. Dios nos dice prácticamente de que nosotros no tenemos que vivir continuamente en necesidad, sino en abundancia, y Él ha creado un sistema que ha sido diseñado con apoyo, con enseñanzas que nos llevan a tener una provisión perpetua
y ese sistema se llama el sistema de cosecha. ¿Cómo empieza ese sistema? Primero tenemos una semilla poderosa. Una semilla poderosa es una gran promesa. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí por ahora. Segundo, necesitamos un suelo fértil, un corazón lleno de gratitud. Número 3, necesitamos tener los nutrientes enriquecedores, los fertilizantes, y esto se logra porque nosotros le damos lo mejor a Dios. La mejor forma de fertilizar tu futuro, tus oportunidades, tu transformación es darle lo mejor con excelencia, y después voy a regresar a este tema, a Dios. Después tenemos que, como todas las plantas, estar cerca de la luz, y para poder hacer eso, en el caso de las plantas es la luz del sol, nosotros es la luz de Dios. Tenemos que hacer todo lo que es bueno, todo lo que es legal, todo lo que es cívico y correcto. Tenemos que estar protegidos continuamente para tener mucho cuidado con nuestras bendiciones y determinar en qué momento debemos crecer como los árboles y en qué momentos no quedarnos estancados, sino que tenemos que tomar decisiones sabias, y después de todo eso llegan las bendiciones que nosotros nos merecemos. Ahora, la cosecha también se trata de, una vez que tendemos estos frutos, cómo manejar la cosecha. Eso es muy importante. Y los frutos tienen que ser algunos distribuidos, otros tienen que ser guardados esperando el invierno. Y lo que tenemos que hacer es prácticamente decidir con qué nos vamos a quedar y qué es lo que vamos a distribuir a los demás. Tenemos que hacer renewal, o sea, tenemos que renovarnos, replantarnos todas las metas de nosotros y tomar los pasos correctos para llegar a un futuro. No podemos quedarnos. Si en estos momentos nosotros dejamos de aprender, de estudiar y desarrollar cosas, ¿qué es lo que sucede? Que simplemente nos quedamos estancados, nos volvemos obsoletos. Es importante continuamente estar en renovación, y al final, ¿qué vamos a obtener? Una cosecha abundante, perpetua, que no tiene límites de parte de Dios. Vamos a poner ejemplos. En lugar de leer la Biblia en el día de hoy, les voy a dar diferentes partes de la Biblia para poder estudiar. Si queremos estudiar, por ejemplo, cómo es que funciona el sistema de cosecha, Jesús lo resume de forma eficiente y efectiva cuando dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. ¿Ok? Es muy importante saber eso. Promesa, ejemplo de promesa, de la semilla. Por ejemplo, si vamos a Génesis, vemos que le fue otorgado a Abraham una gran herencia de tierra, de hijos y bendiciones por múltiples generaciones. Y estábamos hablando la semana pasada, antepasada, que Dios le decía: levanta los ojos, mira al este, al oeste, norte y sur, todo esto te lo daré, y por múltiples generaciones. Dios tiene promesas increíbles para cada uno de nosotros. Segundo, Dios no puede darle una promesa a un corazón ingrato. Tenemos que tener gratitud. Y vemos como David, le devuelve la herencia al hijo de Jonatán, o sea, el nieto de Saúl. Es una cosa increíble el corazón lleno de gratitud que tenía David. Tercero, vamos a darle lo mejor a Dios, y vamos a ver cómo la viuda de Zarephath le da prácticamente lo mejor a Dios, dándole a Elijah prácticamente se trataba de darle el pan, y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Eso es increíble, darle lo mejor a Dios. 4, las leyes de Dios son importantes, seguirlas, los 10 mandamientos. También tenemos la parte que tenemos que en el crecimiento tener mucho cuidado. O sea, por eso es que cuando ves un arbusto que te está dañando, se corta y todas las demás cosas. Dos de los líderes de la Biblia que son un gran ejemplo en esto es José en Egipto y Daniel en Babilonia. Tenemos que también entender por qué nos merecemos bendiciones, y ahí vemos como Ruth, apoyando a Noemí, eventualmente logra conocer a Boaz, que era muy poderoso, y muchos de los líderes de la Biblia vienen de esa familia. Eso es una bendición que se transmite por generaciones. Tenemos que manejar bien nuestras bendiciones, y ahí está muchas de las oportunidades que se nos presentan a nosotros. ¿Y qué es lo que sucede? Que tenemos ejemplos como la parábola de los talentos. Muy importante la parábola de los talentos, que ustedes saben, le dan un talento, 2 talentos, 5 talentos. El que lo pone en la tierra definitivamente que no tiene bendición. Tienes que definitivamente manejar bien tus talentos. Número 8, tenemos la enseñanza de la Biblia de que la semilla esta de mostaza que deja la mano en el futuro se multiplica.
Tenemos que replantar y renovar continuamente nuestro corazón, nuestro espíritu. Hay muchos salmos, muchas partes de la Biblia que nos muestra esto. Aprendemos cómo Jesús se alejaba un poco de su rutina diaria y se ponía a orar y pedirle muchas cosas a Dios, y cómo antes de tomar decisiones, como cuando seleccionó, identificó a los 12 apóstoles y los reclutó, cómo él tiene una conversación con Dios, cómo se pone a orar, es muy importante. Y al final nos llega la provisión eterna y vemos cómo Elías prácticamente se queda con la viuda y se les he garantizado a la viuda prácticamente el pan no deja de cesar, el aceite no deja de cesar, es increíble, y tiene todos los materiales y nunca cesa, y eso es lo que quiere Dios, tener una provisión eterna para nosotros, pero existe este proceso que se llama la cosecha. Ahora, ¿cómo entramos en práctica con este tipo de cosas? Número uno, tenemos que identificar en la práctica cuáles son las metas que tenemos para este año, para el 2022 y en los próximos 10 años. ¿Cómo yo lo organizo? Prácticamente metas que tengo de temporada seasonal durante todo el año. Tenemos la primavera, tenemos el verano, tenemos el otoño y tenemos prácticamente el invierno, y cada uno de ellos sí, tenemos que ser estratégicos. Por ejemplo, si estamos en un lugar en el invierno donde no va a haber cosecha, tenemos que guardar para el invierno. Si estamos entrando el otoño y se van a estar cayendo las hojas y todas estas demás cosas, tenemos que tomar provisión, a lo mejor tener una limpieza de que nos recojan las hojas. Si vamos a estar en el verano, tenemos que prácticamente aprovechar ir a la playa, hacer cosas, porque en el invierno no se puede ir a la playa, por ejemplo. Y en la primavera es un buen momento para replantar, para poner flores, para hacer muchas cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer de aquí 1 año, 3 años, 5 años y 10 años según nuestros talentos y oportunidades? Segundo, necesitamos tener lo que se llama una misión, las formas que vamos a lograr estas cosas, cómo vamos a lograr todo eso. Tercero, necesitamos tener conexiones doradas. ¿Quiénes son las personas que nos van a apoyar en nuestro camino hacia nuestro destino? Número 4, tenemos que aprender nuevas herramientas, desarrollar nuevas habilidades para convertirnos en esa vasija casi perfecta para Dios, donde Él deposite las bendiciones. Y al final tenemos que construir un círculo de confianza. Y esto es muy importante porque la mayoría de las personas piensa que su círculo de confianza son la gente que han andado con ellos toda la vida, su familia, los amigos. Yo creo que hay otras personas que Dios tiene para cada uno de nosotros, que son personas que tienen discernimiento, tienen inteligencia intelectual, emocional y espiritual, y nos pueden dar muchos buenos consejos. Ahora, para aquellos que tienen negocios, quieren manejar sus finanzas de otra forma, yo llamaría esto como, primero tenemos que pensar en una visión estratégica de lo que queremos lograr. Eso es una combinación, por ejemplo, ¿cuáles son los talentos que tenemos nosotros? ¿Cuáles son nuestras habilidades? ¿En qué nos gusta emplear el tiempo? ¿Qué proyectos podemos hacer nosotros que podemos traer gente? ¿Cuáles son los servicios? ¿Cuáles son los productos? ¿Cuáles son el apoyo que las demás personas están dispuestas a aceptar de nosotros? Si es un servicio, un producto que están dispuestos a pagar, invertir en eso. Esas son cosas que son muy importantes. Después le sigue la misión táctica. ¿Cuáles son los procesos que yo voy a tener que implementar para poder lograr esa transformación y llegar a esa visión que yo quiero lograr? Tenemos que tener talento superior en cada una de las cosas, porque Dios es un Dios de excelencia. Necesitamos medir nuestro progreso durante todo el año. Sí, o sea, hay veces las personas me dicen, bueno, nosotros hacemos consultoría financiera y todo lo demás y vienen una vez al año. Eso no es suficiente, porque al final del año tú no puedes corregir todo lo que estás haciendo incorrectamente, y eso pasa en todas las áreas de la vida. Y tenemos que tener continuamente una renovación, aprender nuevas habilidades, poner nuevos sistemas y todo para poder lograr esto. Entonces, al principio de año estábamos hablando, haciendo una recapitulación, o sea, revisando todo, los diferentes capítulos, de que nosotros necesitamos tener primero metas que nos motiven, ¿ok? Es importante tener metas que nos motiven. Entonces, por ejemplo, hay veces que nosotros, por ejemplo, yo siempre tengo lucha con el peso, con estar en buena forma física, y yo digo, wow, pero ahora tengo que ponerme a trabajar, tengo que hacer esto, hacer ejercicio, levantarme temprano, acostarme tarde, para poder, y yo digo, bueno, si yo tengo una mejor salud, me siento mejor, soy más productivo, me duran más los días,
vale la pena hacer ejercicio, y eso es lo que me motiva. Por ejemplo, los sistemas, necesitamos tener sistemas que nos direccionen, sistemas superiores. Si no ponemos un sistema, si no seguimos la cosecha de Dios y otro sistema, es muy imposible lograr nuestras metas. Tenemos que tener relaciones que nos apoyen, evitar a las personas tóxicas y manejarlas correctamente. Y yo he hablado anteriormente de que existen 4 tipos de personalidades. Existen las personas que son muy analíticas y piensan que se lo saben todo. La mejor forma es prácticamente de atraer el respeto con estas personas, es mostrarles que tú tienes algo que aportar de conocimiento porque les interesa aprender cosas. Tenemos las personas que son los líderes, que prácticamente si tú los dejas, they will call over you, prácticamente te pasan por arriba. Tienes que ganarte el respeto y la admiración de ellos, no por el conocimiento, sino por quién tú eres y lo que tú representas. Tercero, tenemos las personas muy comunicativas que si no tienes cuidado estás hablando y no resuelven nada y te quieren vender algo. Es muy importante conectarse espiritual, emocional y mente con estas personas, porque eso es lo que les gusta a ellos, sobre todo la parte emocional. Son personas muy comunicativas. Y por último tenemos las personas que son empáticas, empathetic, que son personas que les interesa ayudar mucho a los demás, pero el problema es que hay veces que los demás abusan de ellos y ellos piensan que todo el mundo va a abusar de ellos. Entonces espiritualmente hay que ayudar a esas personas y estar presente en sus vidas y dándoles herramientas. Es importante entender también los 10 mandamientos de Dios como un buen sistema de lo que puedo hacer y lo que no debo hacer. Tenemos que adoptar cosas. Todos nuestros hijos son hijos de todos nosotros. Tenemos que entender que no solamente nuestros hijos que fueron engendrados por nuestra familia merecen el amor, el apoyo y la educación y todo, sino entender que todos somos sus padres. Es muy importante entender esto, porque como habíamos dicho, la paternidad es una parte del crecimiento humano de los líderes y del crecimiento de todo tipo, que es muy importante. Tenemos que continuamente estar apoyando a los demás en sus planes. Tenemos que continuamente buscar una oportunidad de servir. La cosecha es imposible de hacer, como les decía a ustedes, si no podemos convertirnos en una semilla prácticamente poderosa. Tenemos que convertirnos en ese tipo de promesa que Dios nos quiere dar, otra promesa que nos quiere apoyar. Tenemos que tener un suelo fértil. Es importante convertirnos en esa vasija importante. Necesitamos darle lo mejor a Dios. Necesitamos hacer todo lo que es bueno, legal y cívico. Necesitamos proteger y necesitamos crecer. Necesitamos manejar bien el fruto, identificar esos frutos. Hay una teoría que se llama en inglés el low hanging fruit, que es prácticamente, vamos a decir, que el fruto que está más cerca de nosotros. Cuando tienes una oportunidad muy buena, tómala. Si es buena para ti, no esperes porque tú tienes idea de tener una oportunidad más grande o mejor. Dios te manda pequeñas oportunidades para probarte, para ver si puedes manejar las grandes cosas. Te da las pequeñas cosas, aprende a manejarlas bien, sin tomar atajos y hacer nada incorrecto. Necesitamos entender cómo manejar la cosecha, todo el despliegue de maquinarias, de herramientas, de personas que necesitamos tener en el equipo. Necesitamos que dar, que recibir, que distribuir. Hay cosas que Dios nos da un mensaje que es solo para nosotros. Tenemos que aprender como las cosas que suceden en la Biblia, ¿no? De que José se pasaba la vida contando sus cosas y los hermanos estaban celosos y como decimos los cubanos, se armó tremendo lío. O sea, definitivamente que no fue bueno para él. Entonces, y tenemos que ver todos esos ejemplos, o tenemos mucho estudio bíblico por hacer en lugar de estar leyendo aquí. Yo quiero que regresemos y veamos la promesa de Abraham. Es importante leer la parte de cómo David favorece y le restituye todo al hijo de Jonatán, ver la parte de la viuda de Elías, Elías con la viuda, donde viene toda esta provisión. Tenemos que ver cómo José se comportaba en Egipto, Daniel en Babilonia. Necesitamos ver la historia de Ruth, Noemi y Boaz, que es muy bonita, de cómo prácticamente de estar recogiendo los leftovers o lo que sobraba, Ruth se convierte prácticamente en una reina muy poderosa, muy bendecida. Necesitamos entender la parábola de los talentos y poner los talentos que Dios nos ha dado, nuestros tesoros, nuestro tiempo en los lugares correctos y siempre darle lo mejor a Dios. Necesitamos entender de que tenemos que estar diezmando, ayudando a los demás.
y que la semilla que deja la mano en el futuro se multiplica. Tenemos que estar aprendiendo cosas nuevas, herramientas nuevas, estar haciendo el replante continuamente y Dios va a hacer maravillas. O sea, yo no creo que yo soy la mejor persona del mundo, pero yo sí creo que soy mejor persona. Yo sí creo que Dios ha hecho una transformación en mi vida increíble y lo único que tuve que hacer es entregarme. La vida mía estaba tan mala que yo no quería seguir viviendo de esa forma y yo le entregué mi vida a Jesús. Y por eso te damos la oportunidad para que tú puedas hacer lo mismo. Y nosotros siempre decimos de que es importante cerrar cada mensaje donde estamos hablando de la Biblia y darle la oportunidad a las personas de que acepten que Jesús es el Señor de su vida, poder nacer en el Espíritu y poder vivir una vida que es agradable para Dios. Y por eso repetimos lo siguiente: querido Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que seas mi Señor y Salvador. Espíritu Santo, guíame para que yo te pueda seguir. Háblame para que te pueda escuchar todos los días de mi vida. Dios en el cielo todopoderoso, protégeme, bendíceme y empodérame para que yo pueda vivir esta vida que es agradable para ti. Nosotros creemos en el Table Church Miami de que después de hacer estas declaraciones y mantenerlas, vamos a poder nacer otra vez y convertirnos poco a poco en una persona diferente, y que nosotros vamos a poder alcanzar ese diseño original que Dios hizo con nosotros, donde estamos llenos de amor, gratitud y de deseos de ser generosos y ayudar a los demás. Y si practicamos estas cosas, la vida de nosotros se va a transformar. Y por eso es que estamos dando este mensaje para ustedes. Acepta a Jesús como tu Salvador, trata de vivir una vida diferente y vamos a ponernos a trabajar juntos para que todos podamos tener una vida mejor y alcanzar el reino de los cielos en la tierra. Dios me los bendiga. Chao.